Hola amigos en la red, mi nombre es Edixon Salazar y les estamos dando la bienvenida al desarrollo de nuestro primer tema que lleva por título La existencia de Dios. Nos encontramos desde el eje cafetero en la ciudad de Pereira y para el desarrollo de este tema hemos invitado a nuestro pastor y teólogo John Dilson Álvarez. Dios les bendiga. Dios les bendiga, soy el pastor John Dilson Álvarez de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en la ciudad de Pereira, en el barrio Montelíbano, y queremos presentar a ustedes algo relacionado a la existencia de Dios como un tema interesante que nos parece para compartir con todos los oyentes, con todos los que visitan estos medios masivos de comunicación. Así que, ¿Dios existe? Es una interesante pregunta. Hablar sobre la existencia de Dios es algo básico, es algo fundamental para el cristianismo, puesto que tenemos anclada nuestra fe en Dios, tenemos depositada nuestra certeza y nuestra confianza plenamente en Dios. Claro está que al hombre natural, como dice la Biblia, le es difícil percibir algo que no puede ver, le es difícil percibir algo que no puede tocar o sentir, pero eso está escrito en la palabra, que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu porque para él son locura, porque ellas se han de discernir espiritualmente. Y Dios nos ha ayudado para poder tener ese discernimiento y aceptar lo que la palabra de Dios dice. De tal manera que para nosotros los cristianos el problema de la existencia de Dios queda resuelto al abrir las Escrituras y ver en Génesis capítulo 1, verso 1, lo que declara la Biblia. Y la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creemos firmemente en la palabra de Dios como algo fidedigno, algo digno de toda la confianza y algo que es el material máximo para estudio en cuanto se refiere a la teología. Así que la Biblia no es un libro de texto que intenta probar la existencia de Dios, sino más bien inicia la Biblia con un mensaje dando como un hecho positivo la existencia de Dios. Y cuando vemos las Escrituras también contemplamos que a ningún escritor sagrado de la Biblia se le ocurrió probar este hecho, el hecho de la existencia de Dios. Solamente la Biblia da por sentado que Dios existe. Y la palabra de Dios nos dice en el Salmo 19, mirando algunas pruebas de la existencia de Dios, nos dice el Salmo 19: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Así que la palabra de Dios es una prueba de la existencia de Dios, y ella dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. También declara la palabra de Dios que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modos que no tienen excusa. Así que la persona que acepta la palabra de Dios, estas sagradas escrituras, reconocerá de inmediato la existencia de este gran Dios y Salvador nuestro, el Señor Jesucristo. También podremos anexar como una prueba de la existencia de Dios, de que sí es veraz la existencia de Dios, algo que denominamos la prueba de la conciencia. Y en esto enfocamos el hecho de que todo ser humano nace con la creencia universal de un ser supremo. Todo ser humano tiene en su mente la aceptación de la existencia de un ser superior, y no se ha descubierto hasta ahora ninguna tribu que carezca de esto. Todos saben que algún ser crea y controla todo el universo. De tal manera que, así como sucedió allá en tiempo de Pablo en Atenas, cuando él fue allá a dar testimonio del Evangelio, la existencia de Dios estaba escrita en la mente de los atenienses, porque Pablo relata ahí en Hechos capítulo 17, verso 23,
que él cuando estuvo ahí y vio la idolatría que existía, también en medio de todos los altares, esos santuarios, vio un altar que decía allí una inscripción muy especial: al Dios no conocido. Y dice: a ese Dios que ustedes no conocen es al que yo les vengo a anunciar, es al que yo les vengo a presentar. Y esto nos dice entonces que el hombre sí tiene la aceptación en su conciencia de que hay un ser supremo que crea y controla todas las cosas existentes. Otra prueba que nos dice que Dios sí existe es un argumento que lo hemos denominado el argumento de causa. El mundo está aquí, eso es una realidad, debe haber venido de alguna parte. Alguien o algo hizo que existiera en algún momento. Aquí hay un libro, este libro, las Sagradas Escrituras, alguien debe haberlo escrito, claro está. Y debemos mirar que ninguna imprenta puede por sí misma producir un libro, aunque fuere con equipos de tecnología moderna. Todo obedece a un creador. Alguien creó los árboles, alguien opera el universo. Podríamos decir también algo muy cierto, y es que si todas las piezas de un reloj se pusieran en una vasija, en una licuadora, y pusiera uno a agitar esto suavemente por un largo periodo de años, por más de que uno esperara un milagro, nunca se juntarían esas piezas de manera accidental para formar el reloj y ponerlo a andar con la perfección que anda un reloj. De tal manera que tiene que haber un creador detrás de toda creación, y todo lo creado, como dijo alguien, obedece a un creador. También hay un argumento, y es el argumento de diseño. Por ejemplo, un reloj no solo existe, sino que tiene un diseñador. Fue planeado para un propósito, fue diseñado para una mente inteligente con el propósito de dar la hora con exactitud. Un análisis del mundo y de las cosas grandes y pequeñas nos muestran que cada una es diseñada por una mente inteligente para un propósito específico en la vida. Por ejemplo, los colores de un ave no los ha podido plasmar en su lienzo ninguno de los grandes pintores como Da Vinci, Picasso o demás hombres. Los medios de defensa que existen en los animales no son algo accidental, sino algo que fue originado por una mente superior, y quién más que la mente de Dios. De tal manera que las mismas aves, aunque tienen que a la intemperie soportar las inclemencias del tiempo, ellas mismas tienen un mecanismo de defensa que hace que el agua no las moje, y así otras cosas más que una mente superior que creó los animales las diseñó de esa manera. Así que todo esto, lo cual estamos hablando como un pequeño ejemplo, es el resultado de un plan que hubo una mente superior creadora de quien originó todas las cosas. Tenemos entonces también otro argumento para la existencia de Dios, y es el argumento moral o antropológico. El hombre tiene una naturaleza intelectual y moral que muestra que el creador no debe ser una manera de fuerza inanimada, sino un ser moral, viviente e inteligente. La palabra de Dios nos dice en Génesis 1:26: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él, esto es, tomando a Dios mismo como modelo. Y el Salmo 94:9 dice: el que hizo el ojo no oirá, y el que formó el ojo no verá. Dios le ha dado al hombre ojos, conocimiento y voluntad, porque estas son las cosas que él posee. Así que la conciencia le enseña al hombre lo recto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, porque el Creador es un ser moral, santo y que ama la justicia, pero aborrece el mal. Sigamos hablando de la existencia de Dios con un argumento que lo hemos denominado el argumento de la vida. Vida proviene de vida, y la vida original debió de haber provenido de un ser poseedor de la vida eterna, es decir, de una vida que existía antes de que la vida física fuese creada. Pero una pregunta lógica es: ¿dónde puede haberse hallado tal vida? Solo puede ser hallada en Dios, quien posee vida eterna. Es decir, que Dios no tiene comienzo ni fin de días, y la Biblia dice en el Salmo 36:9: porque contigo está el manantial, la fuente de la vida. Así que Dios es la fuente de toda vida, de toda creación,
Él es el diseñador de todo, el creador de todo, el sustentador de todo, y así debemos también entonces creerlo nosotros. Son unos argumentos que son muy razonables, muy lógicos sobre la existencia de Dios. Y ahora tenemos también otro argumento, y es nuestro testimonio personal. Tenemos como seres humanos una tendencia pecaminosa, tenemos como seres humanos una inclinación innata al mal, una inclinación hacia las cosas contrarias a la voluntad de Dios. Pero puede usted ver en cada uno de nosotros, los verdaderamente cristianos, que hemos tenido un cambio, una transformación, una renovación, de tal manera que hemos sido constituidos en nuevas criaturas a través del poder de Cristo en nuestras vidas. Entonces, ese cambio, esa transformación que puede usted ver en estos cristianos y cristianas, ese cambio que se ha operado en el hombre que estaba ajeno a Dios y ahora está enamorado de Dios, de aquel que no adoraba a Dios y ahora no cesa de cantarle y de bendecirle, de aquel que era contrario a su voluntad todo lo que hacía, pero que ahora está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Ese cambio en las vidas de las personas, sean jóvenes, ancianos, niños, padres de familia, hijos en el hogar o trabajadores involucrados e inmersos en la sociedad, ese cambio que usted puede ver en los cristianos, ¿a qué se le puede ver sino a la existencia de un Dios a quien adoramos y en quien depositamos nuestra vida para que Él la moldeara como el barro es moldeado por el alfarero? Así que si las pruebas anteriores no fueran suficientes para probar la existencia de Dios, ese testimonio que refleja nuestra vida, nuestro diario vivir, nuestra cotidianidad, eso es una prueba realmente de que Dios existe. Somos el testimonio de que Dios existe por el cambio y la transformación, y esto no lo ha hecho una terapia, no lo han hecho con consejos que nos han dado, no lo han hecho a algunas formas humanas así, algunas terapias. Esto lo ha obrado es Dios en el corazón. Lo que somos hoy como cristianos, lo somos por la intervención del Dios Todopoderoso que vive eternamente y para siempre. Así que le invitamos para que crea en Dios. Si usted se ha mostrado un tanto escéptico, ha tenido ciertas reservas hacia la existencia de Dios, le invito para que considere estos argumentos así que hemos tratado muy rápidamente y pueda concluir como nosotros que realmente Dios existe, que vale la pena seguirle, vale la pena amarlo, vale la pena estudiar la palabra de Dios que da testimonio de la existencia de este Dios grande y sublime, vale la pena vivir para Él, vale la pena ser de Él para poder estar con Él, con este Dios todopoderoso en la eternidad, cuando se dé el momento de partir de este mundo para estar todos los cristianos, todos los seguidores de Él, en la presencia de Él por toda la eternidad. Así que quiero dejarles esta reflexión y la idea es que con esto puedan recapacitar y confirmar realmente que aunque muchos digan que Dios no existe, nosotros seguimos diciendo Dios sí existe, y desde el primer texto de la Biblia se está dando por sentado que Dios existe. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mira alrededor, mira las nubes, mira el firmamento, mira las estrellas en la noche, mira el sol en el día, mira todo esto grande y maravilloso. Si tienes un telescopio también o acceso a él, puedes mirar el universo, y recuerda que la Biblia dice en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Toda esta creación tan hermosa y tan perfecta, bien sincronizada, bien diseñada, bien estructurada, obedece solamente a un creador, y ese creador es el único Dios que existe, vivo y verdadero, que siendo Dios en algún momento tomó forma humana para ofrendar su vida por nosotros y procurar la salvación de nuestras almas, la cual ya vivimos y sentimos, y queremos que tú también puedas aceptar esa salvación de este gran Dios y Salvador Jesucristo. Te invitamos para que sigas en sintonía, escuchando más de este mundo de Dios, más de las cosas espirituales. Cree en Dios, vale la pena hacerlo, porque de todas maneras, si no crees en Él, un día tendrás que darte cuenta que Él sí existía y que de pronto será demasiado tarde para ti, pero si logras creer hoy en Él, puedes tener todas las bendiciones que Él tiene provistas para tu vida, para tu alma, para tu familia, para tu existencia.
tan cerca la bondad de tu corazón. Miraba un cielo gris, mas nunca había visto llover así. Pues antes de pedir que vinieras a habitar en mi corazón, vivía la vida en desierto, en sequía y sin luz. Mas ahora una y otra vez veo llover, bendiciones inundándome. Llueve tu favor guiándome, tu llegada oportunamente, como lluvia en tierra seca, le dio vida a mi ser. Me quebranta tu presencia mientras que veo llover. Ahora vivo la vida esperando otra vez que vuelva a llover, pues cada gota de lluvia no es parecida con la de ayer. Miro hacia el cielo y las nubes me dicen prepárate. Alza tus manos que el Padre la envía otra vez. Y de pronto una y otra vez veo llover, bendiciones inundándome. Llueve tu favor guiándome, tu llegada oportunamente. Una y otra vez veo llover, bendiciones inundándome, como lluvia en tierra seca, le dio vida a mi ser. Me quebranta tu presencia mientras que veo llover.